Interesantemente parece entrar el freestyle en una nueva era, o pareciera que hay un movimiento en las placas coyunturales del freestyle, y hay como dos hechos creo que importantes a la hora de pensar este inicio de año. Por un lado, tenemos la idea de lo que fue esa presentación de Navas en la última fecha del FMS España, decepcionante podría pensarse para algunos, pero de alguna manera pareciera que no estuvo a la altura de las expectativas que él mismo fue generando. Un verano en la cual él mismo empezó a hacer reacciones, en la cual él mismo explicó, pero no solamente explicó su estilo, sino que también de distintas maneras fue como cuestionando al resto de los en sí, poniéndose un poco en policía, las pensaducas, y terminó dando realmente un nivel muy bajo, cayendo en determinadas cuestiones que son entendibles, que se pueden explicar, pero es muy difícil explicarlo después de una temporada de tanta crítica al resto. Tanto uno podría pensar la famosa frase, ¿no?, de tanto estar cuestionando a otros, obviamente uno tiene luego que no dejar aristas para que obviamente entrar ahí. Creo que eso potenció y creo que marca un nuevo inicio, una nueva manera de pensar el freestyle. Esta idea de, bueno, ok, se dio un desgaste a partir de la propia expectativa, y qué pasa luego con esto. Creo que fue un combo, ¿no? Por un lado Navas criticando y por otro lado Navas y su rendimiento. Las explicaciones pueden ser muchas, pero creo que de alguna manera ese hecho concreto es ineludible, y eso sucedió, y por más que se le dé mil vueltas, pasó. Es decir, alguien que criticó al resto y que luego no pudo vencer en el escenario a quien consideraba el mal a superar, el mal a vencer, terminó de alguna manera marcándole un límite entre lo que propongo y lo que hago. Esto creo que es clave, y inclusive en estos días hubo una crítica muy fuerte de Ortelli a Navas, que creo que acá empieza a conectarse con otra cosa. Hay una defensa de Quesadas a la crítica de Ortelli, que creo que desde muchos puntos de vista marca algo muy interesante, que es conservadores batallando contra conservadores. ¿Y por qué digo esto? Porque en un momento Quesadas habla de Ray-Ban, trae a Ray-Ban a la discusión y habla de cómo Ray-Ban también utilizaba argumentos que tenían que ver con lo políticamente incorrecto. Esto era clave en Ray-Ban, pero en Ray-Ban era realmente algo político, en el sentido de que la exageración era una exageración que abismaba el propio relato de los freestylers. Era claramente un relato político, hay un montón de cuestiones para analizarlo, para pensarlo, pero era un discurso de izquierda. En cambio, el de Navas, por determinadas cuestiones, es un discurso conservador y por lo tanto una caza de brujas, no un discurso político como dice Quesada. Y esto me parece importante para tenerlo en cuenta. La crítica de Juan Ortelli tiene que ver con los contenidos. Creo que acá se entra en una discusión si tenemos que regular o no los contenidos de las plazas. Creo que las plazas, esto es un pensamiento mío más hegeliano, pero lo planteo, o sea, espontáneamente generan sus contenidos y sus formas. Uno desde afuera no puede opinar, esto es una posición mía sobre la plaza de otro. Sin embargo, creo que esta cuestión de Ray-Ban creo que pone muy en cuestión esta idea de que es una cuestión de un ajuste de conservadores que consideran la plaza con todo lo que significaba, una plaza que tenía valores, una plaza que no necesariamente se puede todo, en una plaza más universal donde el pragmatismo no siempre es la mejor herramienta. Creo que esto es clave para pensarlo, pero me parece importante marcar esto. Y acá aparece la cuestión política dando vueltas, que me parece muy, muy interesante, ya no tanto para Navas, sino para Quesadas. Quesadas durante mucho tiempo tuvo el monopolio por mérito propio posiblemente de los contenidos, y creo que en un momento del año pasado se dio esta cosa de acusar a Asesino de ser un dictador, una persona que manejaba el freestyle desde lo autoritario. Y creo que interesantemente lo que estaba haciendo Quesadas era
un poco escupir para arriba, como dicen, o de otra manera creo que Quesada veía en Asesino un poco lo que estaba haciendo él con el freestyle. Esto suele pasar generalmente porque él tenía el monopolio de los medios, sus contenidos, su visibilidad, y creo que un fenómeno muy nuevo en la actualidad que uno lo puede ver es que los otros generadores de contenido, quizás por este mismo monopolio que estaba ejerciendo Quesada, empezaron a unirse. Por un lado Force, haciéndole fuerza, pero por otro lado Gaviria, por otro lado Dibu, por otro lado El Bohemio, empezaron a unirse y a generar un contrapoder. Esta dimensión política me parece muy interesante, me parece el mismo Ortelli ahora está haciendo contenido, me parece muy interesante ahora esta discusión política en la cual los generadores de contenido empiezan a generar alianzas. Obviamente, cuando uno piensa en Quesada viene de la política, seguramente entienda claramente el juego. Creo que de alguna manera esta jugada de acusar a otro de dictador y tener un monopolio, y realmente lo que pasaba con Quesada, creo que lo dije en varios videos que hablé sobre él, es que realmente era contradictorio lo que decía y simplemente lo sostenía a partir del poder. Decía por un lado, o sostenía algo fundamental, como era tal vez esta idea de lo nuevo, la idea de la plaza alicantina, de la búsqueda de estas rimas que tenían que ver con la disonancia, pero por otro lado también avalaba a Chuti, que era su modelo contrario, y lo decía sin contradicción, como que el único argumento era el poder y era el monopolio, y era justamente lo que marcábamos de lo dictatorial. Realmente creo que esta contradicción terminaba como quitándole credibilidad, al menos para mi punto de vista. Esta coyuntura política actual me parece muy interesante y para hacerlo un poco más rico me gustaría tener un concepto de Rancière sobre la política. Él diferencia lo político de lo policial y deja todo lo que es la administración de cuestiones que parecieran relacionadas con la política, como los cupos, como por ejemplo cómo garantizar determinadas libertades, lo considera lo policial, es decir, cómo se administra lo político. Y deja lo político más concretamente para ese gesto en el cual todos somos iguales y el que no tenía derechos se proclama como voz, como quien puede opinar, y en ese opinar reconfigura el espacio. Creo que de alguna manera estamos en un momento de coyuntura política en la cual estos generadores de contenido se unieron, se encontraron y creo que están repensando. Creo que uno puede pensar, como decíamos, esta idea de cómo se fueron reagrupando para pensar lo que se pensaba de una manera, de otra manera. Y creo que esto es interesante porque genera esta idea de justamente lo político como una construcción de la realidad. El famoso rey desnudo o rey vestido supone que a partir de la política uno ve muchas veces algunas cosas y no ve otras. Creo que de alguna manera este nuevo contexto que se está dando en el freestyle permite reconfigurar y repensar. Creo que de alguna manera se pone interesante esta idea y creo que de esta idea democrática o esta idea política creo que pueden salir un montón de cuestiones y creo también que en la misma historia del freestyle hay un determinado momento en el cual uno a veces no tiene en cuenta que las cosas envejecen, que los conceptos históricos van cambiando y que en ese cambio histórico que se va dando, se van cambiando los conceptos que forman parte del freestyle y lo que hoy parece de una manera es de otra. Creo que esto es interesante, deberíamos tener conciencia histórica cuando planteamos determinadas cuestiones, porque obviamente muchas de las cuestiones que hoy creemos de una manera luego son de otras. Creo que acá es la cuestión fundamental. Sí me gustaría rescatar a Ray-Ban y también a Navas, o mejor dicho, ese movimiento alicantino que de alguna manera da un salto hacia determinadas cuestiones y que supone un reconfigurar, también se puede armar de algún modo o decir de algún modo algunas cuestiones que tienen que ver justamente con ese espacio político, ese espacio en el cual todo se puede decir, ese espacio que de alguna manera recupera esas voces marginales que aparecían en el freestyle y que de alguna manera creo que esta dimensión política espero sirva para tener en cuenta que no existe una esencia de esto correcto o aquello incorrecto, sino que existe una lucha, una pelea por esos espacios y por esos conceptos. Y ese Ray-Ban que en su momento por ahí no fue tan reconocido, cuando apareció Navas, el movimiento alicantino,
puede ser pensado como lo políticamente incorrecto muchas veces puede ser un gesto político y que puede denunciar determinadas cuestiones. Creo, sin embargo, que este argumento que utilizaba Quesadas para Navas no es del todo como él lo pensaba. Creo que realmente en Navas, no sobre todo por su estilo, que su estilo alicantino, la ruptura de las galerías mentales me parece muy interesante como concepto, como marcar justamente que en el freestyle no hay una fórmula, sino que hay una libertad, una construcción. Creo que me parece positivo. Eso estaba en Ray-Ban. Lo que sí me parece muy negativo es esta idea de andar pensando, sacando tarjetas, persiguiendo a otro, mirando la paja en el ojo ajeno, acusando a otro, sacando todo lo que tiene que ver con lo otro. Me parece que de alguna manera termina jugándose en contra como una especie de boomerang y que empieza a marcar posiblemente esta idea de que las cosas tienen su historia y su proceso histórico.